nos ha regalado, ¿cierto? Esa salvación que Dios ganó para nosotros, debemos ganárnosla nosotros y seguir buscándola cada día. Resulta que muchos hermanitos dicen, bueno, yo para qué rezo, yo para qué hago esto, para qué busco una salvación, si Jesús ya dio la vida por mí, si Jesús ya nos dio la salvación. De pronto ustedes han escuchado ese comentario, ¿cierto? De que dicen, y yo para qué voy a rezar más, ya Jesús nos salvó del pecado. Jesús sí nos salvó del pecado, pero nosotros debemos ganarnos esa salvación que Él hizo hacia nosotros, ¿sí? Dando la vida por cada uno de nosotros. Hay muchas personas que creen estar muy cerca de Dios porque de pronto no faltan a la Eucaristía, ¿cierto? Pero que dentro de sus vidas hay una oscuridad profunda, ¿sí? Debemos mostrar a Dios, mostrar el rostro de Dios, esa oscuridad que está opacando mi vida, mi alma, mi ser, con esa luz redentora de su amor, de su bondad y de misericordia. Yo tengo que ir buscando lentamente todo eso, ¿cierto? Todo lo que Dios me ofrece, yo debo ir buscándolo y aceptándolo y llevándolo a lo más profundo de mí. La conversión, ¿qué es la conversión? Es buscar una vida nueva, que me lleve a vivir de una manera diferente a la luz de la palabra de Dios, siendo santos como Dios quiere que nosotros seamos santos. En uno de los evangelios decía, sed santos como mi Padre y yo somos santos. Entonces, a través de esta conversión, Él nos está invitando a que nosotros también seamos santos. No solo ellos, sino todos nosotros, como hijos de Dios. Recordemos que cuando Jesús empezó a hacer su vida anunciando, decía, conviértase porque el reino de Dios está cerca, ¿cierto? Mire, siempre decía, conviértase porque el reino de Dios está cerca. Entonces, la conversión me invita, primero que todo, es una exigencia inicial para llegar al reino de Dios. Yo sin convertirme no puedo decir que estoy anhelando el reino de Dios. Y a partir de él, ¿qué debe haber en mi vida? Un cambio interior primero para que luego haya un cambio exterior de obras, de actitudes y de palabras, ¿cierto? A eso me invita la conversión. ¿Conversión de qué? ¿Qué es la conversión interior? Un arrepentimiento sincero del corazón. Primero que todo, yo debo arrepentirme, yo debo buscar una transformación profunda en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Una metanoia, una transformación, un cambio que haya dentro de mi vida cuando yo empiezo a experimentar esa presencia viva de Dios en mi corazón. Solo, ¿de qué debo arrepentirme? O sea, muchas personas dicen, no, pero es que yo como vivo bien, o en muchas ocasiones decimos, yo no peco, yo no robo, yo no tengo de qué arrepentirme, ¿cierto? Ustedes han escuchado que mucha gente dice eso, yo de qué tengo que arrepentirme, dice. Uno debe ubicarse en una situación en la que nos encontremos, una situación inicial en donde el Espíritu Santo esté viviendo dentro de mí, de que Él me indicará a mí qué cosas debo dejar, primero, ¿cierto? De lo bueno a lo malo, de la mediocridad al fervor, al amor, de las tinieblas a la luz. O sea, son muchas cosas de las que yo debo ir cambiando mi vida. ¿Para qué? Para ir buscando ese proceso. En el proceso de la evangelización me van enseñando a mí cómo voy buscando lentamente esa conversión. Si nosotros mañana dijéramos, bueno, yo ya aprendí qué es conversión y yo en este momento estoy transformado, yo ya he cambiado, o sea, eso sería una conversión, o sea, no sería una conversión sincera de corazón. El proceso diocesano de la evangelización nos invita a nosotros a que lentamente estemos buscando ese proceso de conversión, ese acercamiento a Dios, esas ganas de cambiar y de imitar cada día a Dios. Interiormente, en mi mente, en mi corazón,
decido, movido por el Espíritu Santo, ir hacia la luz, que es un encuentro vivo con Jesús. Solo el Espíritu Santo me da ese reconocimiento de mirar qué debo dejar para saber qué debo buscar, ¿sí? A través, ¿qué debo buscar? ¿Y qué debo dejar? Primero que todo, debo dejar de todo pecado, o sea, debo convertirme primero que todo de todo pecado. El pecado es un no agradar a Dios, ¿cierto? Es un decir no a Dios, a su amor. Es rechazar la luz del Espíritu Santo que vive en nosotros y es rechazar ese señorío de Jesús dentro de mi vida. Eso es el pecado, apartarme de Dios, rechazar el Espíritu Santo y rechazar ese vínculo con Jesús. Pecado es no agradar a Dios, contristar al Espíritu Santo y no ser y al Espíritu Santo que habita y no ser fieles discípulos de Jesús. En palabras de teología, eso es pecado. O sea, cuando yo quiero apartarme de Jesús, quiero hacer mi vida con mis propias fuerzas, prescindiendo de esa fuerza que viene del Altísimo, que es lo que me regala la fortaleza y lo que me ayuda a subir día a día, buscando ese proceso de conversión. De todo, solo el Espíritu Santo, a la luz del Espíritu Santo, podemos reconocer nuestro pecado. Cuando yo me alejo de Dios, cuando yo no necesito de la ayuda de Dios y me valgo por mis propias fuerzas, y existe en mi vida como esa acción de arrepentimiento porque me he separado de Dios, ¿cierto? Nosotros debemos buscar esa fuerza, ¿pero quién? A través del Espíritu Santo. Entonces, pedirle al Espíritu Santo, a través de Él, invitarlo a mi vida, a mi ser, que yo no quiero separarme más de Él. ¿Por qué? Porque he creado un muro de separación entre Dios y entre mí. Yo no quiero saber nada de Él, yo quiero realizar mi vida con mis propias fuerzas. Entonces, cuando yo llego a ese proceso de conversión, que miro, ¿por qué yo me separé de Dios? Porque no necesité a Dios si yo lo necesito en todo momento dentro de mi vida, dentro de mi ser. Entonces, el Espíritu Santo, a la luz del Espíritu Santo, me regala esa fuerza suficiente para decir, lo que estás haciendo está mal. Con la ayuda de Dios, todo lo podemos superar. Y miremos que a través de todo pecado, mucha gente se separa de Dios, ¿cierto? Dice, tenemos que buscar de todo resentimiento, debemos arrepentirnos también de todo resentimiento. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es lo que decimos nosotros en la oración del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, si yo pido en la oración del Padre Nuestro, perdóname como nosotros perdonamos, es porque yo estoy perdonando a todas aquellas personas que me han ofendido, que han hecho algo contra mí, ¿cierto? Si yo no perdono las personas que me ofenden, o sea, en esta catequesis yo les diría, hermanitos, no es que nosotros digamos, bueno, yo ya estoy caminando, entonces, bueno, a mí todos estos problemas se me olvidaron, las personas que me acechan, que quieren hacerme tanto daño, bueno, ya eso se acabó. No, seguramente que nosotros más adelante, a través del proceso de conversión, vamos a mirar esas personas que nos han ofendido, que nos han lastimado nuestra vida, nuestro ser, que nos han hecho tanto daño. Nosotros no las vamos a mirar con odio, nosotros las vamos a mirar con amor, con ese amor que Jesús nos ha dado. Pero para poder llegar a este punto, ¿qué debemos hacer nosotros? Pedir a Dios por todas aquellas personas que me hacen daño, por todas aquellas personas que me han causado tanto dolor, por todas aquellas personas que por el resentimiento, el odio, el rencor, yo me he separado de Dios. O de pronto a ustedes no les ha pasado en la vida cotidiana
de que alguna persona les haya hecho algún mal y ustedes no hayan sentido rencor, resentimiento hacia ella? A mí me pasó. A mí me pasó, a mí siempre me debían plata la gente. Sí. Una vez me robaron un saco y yo por donde lo veía le decía cosas. Y cuando entré al proceso empecé a orar por esa persona, muchos me abonaron y ya no le digo cosas a esa persona. Pero ¿cómo siente usted la persona cuando la ve, Lucía? Yo sentía como esa rabiecita y le decía cosas, ladrón y de todo, pues tan bueno para hacer unas caras y le decía yo cosas en la calle. Y ya ahorita yo lo veo, es como si viera otra persona igual. O sea, el corazón sale. Sí, ya sana, pero lo que hace que estoy en el proceso, yo antes era así toda diferente. José. Sí, claro. Mira, Sí. eso es, lo que ella dice es muy cierto, porque en primer lugar, esas heridas, esos odios, no solamente vienen con las personas que nos han herido, viene de tiempos pasados, de generaciones antiguas, antes de que nosotros naciéramos. De ahí viene rencores, por eso se llama generaciones. En generación. Exactamente, entonces de ahí es donde viene todo ese odio, todos esos rencores, porque muchas de esas heridas no se han sanado. Entonces, para uno poder sanar esas heridas, primero tiene que irse al tiempo pasado, ¿sí? Que aunque es muy doloroso, sí, uno tiene que ir a aferrarse a eso para poder sanarse y para poder perdonar a los demás. Por eso el Señor nos lo decía en su palabra, que para usted poder perdonar a otro, primero tenía que mirarse uno mismo y mirar hacia los demás, hacia su pasado. Entonces, por eso es algo que ella también lo dice, eso es algo muy importante, por eso es. Sí, don Mario nos quería compartir algo. Mira que yo tengo pues, como digo yo, como una historia de vida desde muy niño, porque resulta de que yo a la edad de 13 meses perdí a mi mamá, que se fue del lado de nosotros, dejándome de 13 meses. Entonces yo fui creciendo y escuchaba siempre al papá que hablaba mal de mi mamá, y por donde quiera que iba siempre hablaba en contra de ella. Y a mí se me fue creando como ese odio, ese rencor contra ella, ¿no? Y tanto que yo estuve mucho tiempo que yo decía, yo no quiero ver a mi mamá. Yo no quiero saber nada de ella. Me importa un bledo donde esté. Pero resulta de que también a lo largo de todo ese tiempo, pues también recibí muy maltrato de papá. Y ya cuando llegué a la edad de 18 años, yo viendo los problemas que tenía con él y todas esas cosas, que por más me trataba mal, me tiraba con palos, con peinillas, con lo que fuera. Entonces yo dije, yo empecé a pensar, yo creo que mi mamá se fue de la paz fue por culpa de él. Ya empecé a echarle la culpa a él. Y una vez tuve un problema muy feo con él y le dije, yo creo que usted fue el culpable de que mi mamá se fue y me dejó a mí chiquito. Usted no es ni mi papá, le dije a él. Yo creo que usted fue un señor que me encontró por ahí en un basurero tirado y me recogió. Pensé yo así. Bueno, llegó el tiempo en que me fui para Pereira con él a trabajar. Trabajamos un tiempo, unos días para una finca. Y luego yo crecía como con la inquietud de conocer los monasterios.
los monjes. Ujú. Entonces, recuerdo que en una ocasión me fui a trabajar con papá por una finca y él se abrió del lado mío y yo quedé por ahí trabajando. Y pregunté dónde celebraban misa cada 8 días para no tener que ir a Pereira. Entonces me dijeron que por allá, que más abajito había un monasterio de monjes y yo dije, los de monjes. Voy a ir allá. Ujú. Y empecé a ir allá, bueno, y me entró la curiosidad de cómo entrar a pertenecer a la comunidad. Un día el superior me llamó la atención, que porque yo iba siempre a misa y toda esa cosa. Y bueno, y me embrutó por el camino. Y ya cuando a los días entré allá, y después de que llevaba por ahí como 2 meses de estar allá, yo dije a pensar en lo de mi mamá. Y entonces ahí fue cuando tomé la decisión de mandarla a buscar para dialogar con ella y hacer borrón de cuenta nueva. Ujú. Y entonces ahí inició el proceso. Le dije al superior y me dijo, muy bien hermano Mario, me gusta esa idea, invítela para tal día que le vamos a imponer el hábito. Y entonces, porque a usted se le va a imponer el hábito muy, muy ligero, porque usted ha mostrado mucho interés por la vida de comunidad, por la vida de oración, y eso así. Y bueno, y hasta que llegó el día en que mi mamá fue allá, y hablamos, hicimos las paces, y bueno, empezamos a entablar nuevamente relación. Ujú. Vea, muy importante los testimonios que ustedes dan y lo que les ha pasado en la vida, ¿cierto? La persona que tiene un resentimiento o un odio hacia otra persona que le ha hecho mucho daño, o sea, cuando pasa lo que Luciana nos compartía ahorita, de que empieza, o sea, a ponerse con rabia, el primer órgano que reacciona cuando uno tiene rabia es el hígado. Dice que cuando uno, o sea, cuando uno le pone colorado, el hígado está negro, o sea, por dentro está negro. Entonces, ustedes se imaginan si 10 veces encontrara uno una misma persona que lo ofende, ¿cómo? O sea, ¿quién se va a enfermar? El primero que se enferma es uno. Y se ha dicho y se ha comprobado científicamente que el problema del cáncer viene de sentimientos guardados, sentimientos reprimidos. ¿Por qué? Porque yo no perdono a la persona que me ofendió. Y si yo no perdono a la persona que me ofendió, entonces impido ese perdón que Dios tiene para mí. Porque si yo no lo perdono a Él, Dios no me perdona a mí. Porque Dios hace, si yo lo perdono, Dios me está perdonando, ¿cierto? Y tiene la experiencia, ustedes ya han tenido la experiencia de que cuando yo perdono a las personas, yo con mis propias fuerzas no soy capaz de perdonar a alguien, pero a través de la oración empiezo a poner en oración a aquella persona que me ofende, aquella persona que ha causado dolor en mi vida, aquella persona que me lastima. Empiezo a poner en oración a esa persona, en las Eucaristías, en mi oración diaria, pedirle a Dios, Señor, yo te pido por tal persona. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Que Dios va sanando mi corazón. Primero me va sanando a mí, va sanando mi corazón, va sanando mi vida, va sanando lo más profundo de mí. Entonces, yo ya veo a esta persona, como Lucía decía ahora, ya no me da rabia verla, ya me es indiferente. Y estoy segura que si la persona que me ofendió hoy o mañana me pidiera a mí un favor, con el mayor de los gustos se lo hago. O sea, por experiencia, si necesita de mí, con el mayor de los gustos se lo hago. Porque de esa forma en que yo perdoné a esta persona,
Dios me está perdonando los pecados que yo sí he cometido. Entonces, yo no puedo romper ese lazo de perdón que hay de Dios conmigo por no perdonar a otra persona, por no pedirle a Dios por esa persona. O sea, yo debo empezar a experimentar ese cielo que Dios me está presentando a mí en mi vida. Porque ustedes que ya experimentaron ese resentimiento, eso es un infierno que uno se va armando en esta vida, un infierno de amargura, de dolor, de depresión, de tristeza. Sí, cuando yo empiezo a buscar esa conversión, esa transformación, yo ya no la voy a recordar como de tristeza, sino que la voy a recordar como ese dolor que me va a acercar a Dios, de convertirme, de devolverme a esa persona tan linda, ese Dios misericordioso que me llama, que me dice, Gloria, camina. Gloria, ven a mí, en mí tienes todo. Entonces, yo puedo empezar a experimentar ese cielo desde la tierra. O sea, eso nos invita. Entonces, de todo pecado, de eso debo convertirme. De todo pecado, de todo resentimiento y de las obras de Satanás. Sí, para sí, agregar. ¿Cuál es el error principal de ahí? Que nosotros, decimos, por ejemplo, yo te perdono, listo. Pero resulta que yo no vuelvo a ver y empiezo con la chispita y No, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? No lo perdonó. No. Por eso decía el Señor, tiene que perdonarlo de corazón. Claro, de corazón. Porque si usted perdona, pero por pedacitos, listo, yo lo perdono, pero por decir yo te perdono, pero ya, y listo. Pero eso no es así. Eso usted tiene que perdonar a la persona es con autoridad. Decir, sí, te perdono, ya. Pero después olvidar lo que ya pasó. Sí, claro. O hay gente que dice que es que yo perdono, pero no olvido. No olvido, eso no es. No, perdonar y ese, pero no olvido. O sea, yo sí perdono, pero cuando no olvidar, porque es que nosotros somos personas que todo lo que nos hacen queda grabado, pero de recordar, pero no ya con dolor, sino con amor. Vea, llega el momento en que uno hace tanto ese proceso de perdonar al que me ofende, de perdonar al que me habla mal, al que habla de mí, al que me deja por el suelo, porque eso es lo que más se ve, al que me mete en calumnias de lo que yo no soy y me deja por el piso. Pero entonces, si yo me pongo a pensar eso y me pongo a solucionar el problema, que este dijo esto, aquello, chisme averiguado nunca acaba. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago? O sea, para mí en estos momentos, en el proceso de la conversión y en el proceso que estoy caminando, lo que más pido es en oración por todas aquellas personas que me persiguen y que quieren hacerme tanto daño. ¿Sí o no? Yo pediría por eso, yo pido por eso, por los que me persiguen y me hacen tanto daño. Porque si me pongo a solucionar problemas aquí y allá, a todo lo que me... O sea, yo me salgo alejando de Dios. Y esa no es la idea. Don Mario, dime. Mira que yo tuve una experiencia muy bonita porque yo perdí a papá por el COVID en diciembre. Y tuve la oportunidad de que él muriera al lado mío. Ah, qué bueno. Entonces, cuando el día antes de él morirse, yo empecé a recordar muchas cosas bonitas que había vivido con él durante la vida, ¿no? Y todas las luchas que él tuvo conmigo y toda esa cosa. Y yo le decía a Dios, gracias por esos momentos bellos que yo viví con mi viejo. Gracias, Señor, porque tuve momentos difíciles, pero tú siempre estuviste a nuestro lado. Tú le diste a él la oportunidad de que fuera mi papá, así hubiera sido duro como hubiera sido, pero es mi papá. Y nunca me abandonó. Bueno, entonces recordé la frase del sabio Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Le dije al Señor, si ya cumplió su ciclo de vida, llévatelo, tú me lo diste,
aquí te lo entrego. Y por amor a ti yo le perdono a él todo lo que haya pasado. Y bueno, luego me le acerqué a la cama donde él estaba. Y como él era sordito un oído, entonces le hablé por el otro. Y le dije, papá, perdóname porque yo nunca te dije papá, yo nunca te pedí la bendición, nunca te tuve confianza. Y entonces él le dije, usted es un berraco, valiente, un héroe de la vida, le dije yo. Usted luchó por mí, nunca me abandonó, ya cumplió su misión, ya se va a poner en las manos de Dios. Váyase tranquilo, si ya es la hora de este partir, váyase tranquilo, yo le perdono. Y eso que pasó entre usted y yo, de esas cosas oscuras, las voy a meter en el cajón del olvido. Y bueno, y entonces de verdad que fue un momento gratificante para mí porque en ese momento como él era mochito y tenía la mano buena la tenía con el suelo. Entonces con el mochito cogí me abrazó y me echó 4 veces la bendición. Ay, qué belleza. Entonces para mí fue algo fenomenal, grande, porque yo vi la maravilla de Dios ahí. Miren lo que él nos compartía ahorita, de que cuando él no estaba en un proceso de conversión, él le renegaba al papá y le decía, ¿cierto? Todo lo malo que él hacía, que el papá hacía. La costumbre de nosotros como seres humanos, ¿cierto? A nosotros nos colocan una hoja en blanco y nos ponen un punto en todo el centro y nos dicen, ¿ustedes qué ven ahí? Y todo el mundo dice, el punto negro. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como seres humanos? Que siempre vemos lo malo, pero lo bueno, todo lo blanco, no lo captamos cuando es en realidad la mayoría, ¿cierto? No, es como una lección tan grande que la vida le dio a don Mario y que en ella experimentó ese proceso de conversión que aquí está caminando. Claro. ¿Sí ven? Y a eso nos invita a cada uno de nosotros, muchachos. Si ustedes tienen dificultades, diferencias con alguna persona cercana, con algún hermano, el papá, la mamá o algún amigo, vea, yo les doy este consejo, póngalo en oración y pídale a Dios y verá que esa pena va pasando muy suavecito, va pasando, se va a transformar, va transformando Dios a través de su Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, que nos sana y no nos damos cuenta. También de que nos debemos convertir de toda obra de Satanás. Toda obra de Satanás son las acciones y terrenos que solo le competen a Dios. Y entre ellas tenemos la idolatría, que va contra el primer mandamiento, el esoterismo, el ocultismo, el espiritismo, todas esas obras van también en este proceso de conversión. De estas obras no les voy a hablar hoy porque el tema que viene es el que es cierto, el que nos va a tratar de él. Bueno, yo les voy a hacer una lecturita y ustedes le van a poner mucho cuidado, ¿sí? Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Gloria Jesús. ¿Qué capítulo es? Capítulo 15, del 11 al 32. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país.
donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de los trabajadores. Así se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado, y comenzaron a hacer fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecer nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces vemos esa parábola, ¿cierto? Y esa parábola todos la conocemos, ¿cierto? Es muy diciente. En esta parábola vamos a mirar los pasos de la conversión, ¿cierto? Y ustedes me van a ayudar a hacerla. Primero, el reconocimiento de pecado. ¿Cuándo reconoció el hijo menor que había cometido pecado? Cuando estaba en la miseria. estaba ahí en las cosas de los cerdos y recapacitó. Que necesitaba, ¿cierto? Bueno, ¿quién más, Fer? ¿Alguien más? Cuando acabó con todo y dijo: los obreros de mi padre tienen pan y tienen la comida, mientras yo aquí estoy añorando las algarrobas de los cerdos, ¿cierto? Eso decía. Entonces, el primer paso para la conversión es el reconocimiento de pecado. Dice: solo a la luz del Espíritu Santo nos hace reconocer cuando estamos en pecado. Él sabía que había primero que todo reclamado la herencia, que en estos tiempos de Jesús, ¿quién tenía derecho a la herencia? El hijo mayor era el primero, que tenía derecho a la herencia, pero no, el pequeño se rebeló, fue y la reclamó. ¿Y qué dijo? Que me den la herencia. Fue y se la malgastó con mujeres, en alcohol y en malos, cierto, muy malos usos. Entonces, ¿qué hizo él? Reconoció que había pecado
contra el Padre y se había gastado todo. Entonces, primero, reconocimiento de pecado. Solo el Espíritu Santo me da esa capacidad para reconocer que pequé. Ese reconocimiento de pecado, yo lo hago ¿con qué? Con dolor. Pequé, hice daño, ofendí, no solamente en la parábola del Hijo del Padre misericordioso, sino nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. De pronto a ustedes no les ha pasado que ustedes ofendieron a una persona y que a través de la conciencia les habla, le dice: lo que hizo está muy mal hecho, entraste en discusión, maltrataste a una persona. No han tenido esa experiencia de reconocerse en pecadores, de que el acto que hice no fue el mejor, ¿sí? Entonces, primero, reconocimiento de pecado. Entonces, sabiendo que la conversión la recibo yo a través del Espíritu Santo, el pecador se reconoce, ¿cierto?, la mala obra, lo malo que hizo, ¿sí? Ahorita vamos al segundo paso, el arrepentimiento. ¿Cuándo se arrepintió este jovencito? Él se arrepiente y va donde el papá. Y le pide, va y le dice: he pecado contra ti, contra Dios. Sí. Ahí viene el arrepentimiento, porque él acepta que se equivocó. Sí. Ahí viene un arrepentimiento sincero. De corazón. Sí, no es, pues, como te dije ahorita, no es de un ratico, no, es de autónomo. Me levantaré e iré hacia mi padre. Y cuando llegó a los brazos del padre, ¿qué le dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. ¿Por qué? Porque él lo estaba haciendo con un dolor sincero de corazón. ¿Y por qué, perdón? Así dime, Pedro. Y porque el solo hecho de reconocer sí. Espérate, como la crueldad de lo que había hecho, que fue burlarse del propio padre y del propio hermano, pidiendo lo que no debía pedir solamente por exigir y sentirse como un rey. O sea, estaba aburrido en el mundo en que estaba. Entonces se mamó y dijo: ya no quiero más eso, no le encuentro sentido estar acá, deme lo que me corresponde por adelantado. Y ya el hecho de estar allá, que se gastó hasta el último peso, y estar allá comiendo las sobras de los cerdos, hasta anhelar eso, porque nadie lo volteaba a ver para darle lo que se merecía. El hecho de ya pensar, de ir a pedir un perdón, eso ya implica para él una humillación, porque nosotros también lo sentimos cuando estamos en el fango, en el pecado. El hecho de recurrir al sacramento de la reconciliación, uno lo piensa. Ay, pero qué pena, yo volver a decirle lo mismo al Padre. No. Otra vez. Entonces eso para uno, el hecho de ir, de caminar de la oscuridad para ir a la luz, a lo que es el perdón y la misericordia, eso para uno implica una humillación muy berraca. ¿Y qué le hace? Volver a confesar el mismo pecado 1000 veces, pero Dios tiene el perdón y tiene el amor para perdonarme, ¿sí? Para acogerme. Es la iglesia que llega a mí por medio de ese sacramento. Entonces eso es, el hecho de él rebajarse y buscar al Padre para pedir un perdón. Eso ya fue. Fernando se me adelantó. El tercer paso es la confesión de pecados. Mira lo que él dice. Dice: necesitamos reconocer nuestros pecados ante Dios. Y mira lo que dice Fernando, o sea, el mero hecho de yo sentarme o arrodillarme al frente del Padre, eso pues implica valentía, ¿cierto? Para ir a que me perdone. O sea, yo necesito que me perdonen los pecados. ¿Y qué hago? Debo acudir al sacerdote para que me perdone los pecados. Porque a través, o sea, el sacerdote se sienta y está haciendo, cierto, su obra. Pero no es el sacerdote quien perdona mis pecados, sino él lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me perdona mis pecados. O sea, el reconocerme pecador, acudo al sacerdote, me confieso y a través de la luz del Espíritu Santo es quien rompe esas cadenas que están separando al pecador, del pecado del pecador, ¿cierto?
nos va liberando. Entonces, yo no me puedo perder esa oración que hace el sacerdote liberándome y rompiendo todas esas cadenas del mal, del demonio, ¿cierto? O sea, lo que me hace es una liberación grande. Muchachos, en una ocasión yo hablaba con un exorcista de Manizales y ustedes han escuchado, de pronto han experimentado o han visto que mucha gente acude a las misas de sanación, ¿cierto? O sea, alguien dice, vino un sacerdote exorcista y el templo se llena, ¿cierto? Y el sacerdote me decía en estas palabras, me decía, la mejor oración de liberación es la confesión. Claro. Si las personas supieran el poder tan grande que tiene la confesión, se confesarían frecuentemente, mensualmente romperían esas cadenas y vivirían libres. Y es uno de los sacramentos a los que nosotros más le corremos, ¿cierto? Porque nos da pena, porque no nos gusta, por cierto, o mucha gente, yo he escuchado estos comentarios que sinceramente no van a los casos, de que no, yo que me voy a confesar con un hombre, con un ser humano como yo, con un pecador como yo, es que a usted no lo mandaron a que juzgara al sacerdote. Usted simplemente va a ir a que él lo absuelva. ¿Para qué? Para que usted vuelva a nacer a una vida nueva, para que vuelva y empiece de nuevo, ¿sí? Y lentamente nosotros vamos mejorando. Fernando dijo algo muy claro que dice, uy, qué pena yo volver a contarle al Padre el mismo pecado. Y Lucía era Lucía la que decía, no, yo me confieso y qué importa, ahí está Dios esperándome con los brazos abiertos. Si caigo 100 veces me levanta. Pero lo que decía otro punto muy claro que decía, qué pena yo contarle. Entonces, como a mí me da pena volver donde el sacerdote a contarle lo mismo, entonces, ¿qué voy a hacer? A ir mejorando ese pecado que me da pena, ¿cierto? Otro pecado que no sea el mismo. Algo que a mí me ha pasado es que... Otro pecado diferente. Dime, Mario. Algo que a mí me ha pasado es que, por ejemplo, yo voy y me confieso de un pecado, bueno, sí. Y al tiempo vuelvo y me confieso y digo, pero yo voy a confesarle ese mismo pecado, el mismo, para que no voy a buscar otro. No, don Mario, y hay casos donde hay personas, o sea, que van y confiesan, porque también sucede en estos casos, que hay personas que van y confiesan lo mismo, y creen que Dios no los ha perdonado. ¿Qué pasa ahí? Es como cuando una persona llega y tira un ancla en el mar y queda pegado y cree que no ha sido perdonado. Eso pasa. Dice, no, Dios no me ha perdonado este pecado. Fue tan grave que no me ha perdonado. No, Dios sí perdona, muchachos. Sí, claro. Si yo ya lo confesé, tenga la plena certeza de que Dios ha perdonado mi pecado. El último punto es la reparación y la reconciliación. Entonces, el arrepentimiento para restaurar esa unión con Dios me exige resarcir los daños que yo he cometido, ¿cierto? Si yo le hice daño a una persona, ¿cierto? Lo más normal es que a través de haber cortado con todas esas cadenas que me estaban atando, que me estaban haciendo mal, ¿cierto? Yo debo pedirle perdón a esa persona, ¿cierto? Y hacerle como la vida más amena. Si a mí ya me cortaron esos pecados que me estaban mortificando, que me estaban haciendo tanto daño, yo debo resarcir los daños que causo hacia los demás. Algo que tengan para complementar. Bueno, dime, José. Sí, José. Hay un sacerdote que decía que el diablo le hacía que usted cometiera los pecados, pero cuando usted iba frente, usted le daba vergüenza de lo que había cometido. Entonces le decía, el diablo es cobarde para ponerlo a usted y decir, haga esto, pero después, cuando usted tiene que ir a presentarse cara a cara, ahí sí a usted le da vergüenza. Lo que usted decía ahorita, ¿cómo yo me voy a confesar con un sacerdote si yo también soy pecador? Pues en Hechos 5, creo que es Hechos 5 o Hebreos 5,
5:1 lo dice, muy claro, que todo hombre está elegido por medio de Dios, que Él tiene que ser un sacrificio por los pecados de Él y por los del pueblo. Entonces, ahí es por eso que tienen que confesarse y hacer esos sacrificios por los demás. Decía un sacerdote que teníamos en la parroquia de que ningún médico, ningún licenciado, ninguna persona con un título, por muy alto que lo tuviera, tenía esa capacidad que tenía el sacerdote, que era de perdonar los pecados. Son los únicos elegidos que tienen esa capacidad. Como le decía a San Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y recordemos también, muchachos, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, estamos caminando, estamos buscando un proceso de conversión, ya nos vamos a medir más para hacer las cosas. Bueno, he dicho. Mire que, por ejemplo,